Hola a todos, bienvenidos a mi mundo, mis huellas, mi verdad. Nos volvemos a encontrar después de unas semanas con una invitada muy especial, mi mamá. Bueno, miren, imagínense que últimamente, en los últimos meses o en el último año, hemos estado subiendo con mi mamá contenido de nuestros viajes, de lo que hemos hecho. Entonces, yo he hablado mucho sobre la relación que he sanado con mi mamá. Entonces la gente me empezó a preguntar, ay, pero ¿cómo así? ¿Tú te la llevas mal con tu mamá? ¿Es que se la llevaban mal? ¿Qué pasó? Digamos que como todas las relaciones familiares, tienen altos, tienen bajos y afortunadamente nosotros siempre hemos tenido una muy buena relación, pero hemos vivido momentos en la vida que nos han llevado a desconectarnos por temporadas y bueno, afortunadamente ahora estamos más conectadas que nunca. Entonces mi mamá me dijo, yo quiero ser parte de tu podcast, quiero hablar de mi vida. Mejor dicho, voy a dejarla que ella solita me hable y me diga, mami, ¿por qué te antojaste de estar aquí conmigo, conversando, hablando y contar tu historia? Bueno, primero, rico estar acá con Caro porque pues si no es con ella, la confianza y toda la tranquilidad que ella me genera, contar todo esto que yo les quiero contar y quiero que lo que les voy a contar puede que alguna persona que esté ahí detrás de las cámaras le sirva, seguramente le va a servir a muchas mujeres porque es una historia que le puede pasar a todas. O sea, y creo que no es por la edad, ni por el estrato, ni por nada. Es que nosotras las mujeres a veces nos equivocamos tanto en dejar de vivir nuestra vida y nuestras cosas, alejarnos de lo que verdaderamente es importante por regalarle el tiempo y la vida a lo que no es importante. Entonces, yo sí le dije a Caro que quería hacer esto porque sanamos desde el amor y eso hay que contarlo, porque no es que nos mantengamos pues tampoco en garrotera, no, nunca ni Cero. jamás, sino que hubo muchos momentos y muchos episodios de mi vida en que yo los involucré a ellos y sufrieron, lloraron, nos alejamos y gracias a Dios el amor y la familia y todo lo que tenemos nosotros en común nos volvieron a unir. Nunca nos han separado largos tiempos ni nada, gracias a Dios, no es eso, sino que hubo episodios en que uno se equivoca tanto, que los involucra tanto a los hijos, a veces los hijos pasan a ser los papás de nosotros y eso no es justo, no me parece justo, así sean hijos maravillosos como son los míos, no es justo que pasen a ser los protectores, los que cuidan, cuidado le embarras, cuidado volvés si haces esto, eso no es justo. Bueno, mami, pero empecemos desde el comienzo. Entonces mi mamá me dijo, bueno, yo quiero contar mi historia que va a estar dividida en varios capítulos porque pues es una historia muy larga y ayer que nos sentamos como a organizar cómo íbamos a hacer toda la historia desde el principio, mi mamá me empezó a contar cosas que yo no sabía, de las cuales me estaba enterando apenas hasta ayer. Muchas cosas que uno da por sentado y que muchas veces no son así o como uno pensaría que eran en su momento. Y también muchos momentos que uno termina como borrando. Habían capítulos que yo había como borrado porque uno termina seguramente olvidando lo que no es tan chévere, sí, claro, o teniendo memoria selectiva. Claro. Y ayer empecé a recordar muchas cosas. Entonces, mami, el comienzo. Tú me dijiste, bueno, yo quiero contarte desde cómo conocí a tu papá. Exacto. A ver, antes de cómo conocí a tu papá, yo nací en una familia muy grande. Yo fui la única mujer después de 6 hombres. Tuve 6 hermanos mayores. La menor. La menor, con un papá y una mamá absolutamente divinos. Gracias a Dios ellos tuvieron unos abuelos maternos y paternos divinos. No disfrutaron tanto los paternos porque se murieron más rápido, ellos estaban pequeños, pero sí disfrutaron mucho más a los maternos, a mis papás. De un papá muy dadivoso. Desde allí, desde ese punto, arranca todo. Un papá demasiado proveedor, daba demasiado, o sea, era impresionante mi papá, con un corazón muy grande, mi mamá una mujer muy linda, pero una paisa muy centrada en su hogar, en cuidar, en proteger, con un montón de hombres. Y entonces, en esa época, pues,
había la posibilidad de tener gente que ayudara en la casa, entonces mi mamá era muy mamá ahí cuidando, protegiendo. Mi papá era muy proveedor, era más ¿qué les digo yo? Regañaba más, por decir algo, a mis hermanos hombres, y a mí se pasaba Te protegía demasiado. de protegerme, porque era su única niña. Y mi mamá era la que estaba ahí encima de mí, porque si no hubiera sido por mi mamá, yo estaría por ahí todavía en un árbol tirando cauchera, porque como eso era lo que yo veía con mis 6 hermanos. Entonces yo tenía una habitación llena de muñecas, pero pues me gustaba lo que hacían ellos. Y llena de muñecas, ¿por qué? Porque yo quería una muñeca, pero mi papá me daba 4 o 5. Una Navidad podían llegar 6, 7 bicicletas para todos, o sea, era impresionante. Pero no tuvo no, a pesar de que mi papá fue muchos años gerente de bancos y de empresas de ese tipo, administrativas, mi papá era tanto lo que él quería dar que no tuvo como esa capacidad de administrar muy bien todo lo que tenía en el hogar, y llegaron momentos en que mi papá pues fracasó económicamente, hubo quiebras, hubo todo ese tema. Bueno, en medio de todas esas cosas de mi familia que fueron más las cosas lindas que las cosas malas, yo empecé a crecer, estudié en colegio de monjas. Tengo una familia materna divina, una familia paterna también, pero más apegada a la materna, primos, primas, tíos, todo eso. Y llegó un momento, yo tenía 16 años. Bueno, cuando fui a cumplir los 15 años, estaban todos mis 6 hermanos completos, pero mi hermano Iván Darío, que tenía 20 años, tuvo un tumor cerebral, y mi hermano murió de 20 años. Y murió agosto, septiembre, 4 meses antes de yo cumplir los 15 años. Y la fiesta soñada que tenía mi papá para mí en el Club del Comercio de acá de Bogotá, porque estuvimos viviendo una época en Bogotá, pues no se pudo hacer porque estábamos de luto por mi hermano. Entonces empezaron las cosas como que lo que yo tenía en ese momento, pues ya no tenía eso, pero ya tenía otra cosa más pequeña. Y a los 16 años a una tía se le ocurrió, nos volvimos a vivir a Medellín, y a una tía mía se le ocurrió de que yo, ¿por qué no me presentaba al reinado de señorita Antioquia? Con 16 años. En esa época era así, ¿no? No tenía que ser la persona mayor de edad para participar en el reinado. Yo estaba ahí terminando bachillerato, y yo me fui para el sitio donde hacían recibían las niñas que querían participar, las precandidatas, y yo fui y quedé seleccionada de candidata a señorita Antioquia. Mi papá hubo que convencerlo fuertemente porque mi papá no quería. Mi papá le asustaba mucho la edad mía, pero se convirtió, cuando quedé señorita Antioquia, se convirtió en mi, ¿cómo le digo yo? Como en mi director periodístico. Él me hacía leer los periódicos todos los días, él me daba todas las clases de fogueo periodístico impresionantes. Entonces, fui señorita Antioquia de 16 años, cumplí los 17 cuando llegué a Cartagena. Durante ese tiempo el reinado no duraba sino 5 días, y bueno, quedé princesa, y empecé a hacer todo el proceso de reinado, a viajar, eventos, a salir, desfiles, todo lo que conlleva el Reinado Nacional de Belleza. Éramos 5 las que quedamos de finalistas, entonces vaya el Minuto de Dios, vaya para acá, vaya, todo el tema, y mi mamá ahí al pie conmigo. Yo apenas tuve un novio en la vida que no fue querido por ninguno en mi casa. Nadie lo quería. Nadie. Además, porque las cosas de la vida. Yo vengo de una familia muy musical. Todos somos músicos prácticamente. Entonces, ¿y cómo le parece que este era un tuno de una tuna? De aquí de Bogotá, borrachito, cantante, serenatero. Y mi papá, ni mis hermanos, ni mi papá, eso fue bloqueo total y absoluto. Entonces, pues yo no tenía como mucha experiencia en el amor, que digamos. Pero además muy pequeñita, muy pues chiquita. Porque a los 17 años claro. También uno, ¿qué experiencia va a tener en el amor si uno todavía está muy chiquito? Exactamente. Y entonces, claro, yo me sentía como en una burbujita. Yo era ahí como en una burbujita, cuidada, protegida, no me faltaba nada en la vida. Si no hubiera nada en la casa, todo era una burbujita. Y resulta que llamaron de Alemania. Como les digo, mi papá era el que recibía las llamadas, mi papá el manager. Era el que me organizaba la gente, él era una cosa divina.
Entonces llaman de Alemania al Reinado Nacional de la Belleza y se comunicaron pues con nosotros para informarnos que, bueno, yo después de señorita Antioquia, yo quedé reina internacional del café en enero. Me nombraron en enero reina nacional del café en enero de 1974, reina nacional del café, y fui a Manizales a participar al reinado internacional del café. Y no les puedo explicar la cátedra de café que me dio mi papá, cómo sería que quedé reina internacional del café. Y entonces yo sabía cómo se sembraba, cómo se quitaba, mejor dicho, todo lo que ustedes quieran. El caturro, el que se siembra aquí, el que se siembra allá. Bueno, quedé reina internacional del café y ahí comenzaron más cosas. O sea, entonces era viajando con la Federación Nacional de Cafeteros, el Reinado Nacional de Belleza, bueno, todo eso. Y mi mamá ahí, a pie del cañón, acompañando. Nunca jamás en mi vida viajé sola. Y si mi mamá no podía, viajaba una prima, viajaba una tía, pero jamás sola. Además, pues estaba muy chiquita. Entonces, mi papá recibió la llamada de la Oficina del Concurso Nacional de Belleza que me habían invitado a Alemania para yo asistir con Juan Valdés, que era una belleza Juan Valdés, Sí. de la Federación Nacional de Cafeteros, para un stand de Colombia, creo que era el Mundial de Fútbol de esa época. Pero ya habían llamado de la Oficina de Turismo de Tuluá, de la Feria de Tuluá, a decir que me había nombrado reina de la Feria de Tuluá. Y mi papá dijo, no, tú no te vas para Alemania, te vas a ir para Tuluá porque te invitaron primero a Tuluá, ya te nombraron reina de la Feria de Tuluá y no podemos quedar mal. Pues yo me quedé, yo decía Tuluá, Alemania, ¿cómo así? Entonces, uno con ganas de irse a conocer Alemania y Tuluá, toma Alemania, tu y mi Tuluá. papá me dijo, no, te vas para Tuluá. Y así fue. Mi papá, pues bueno, se dijo que no. Además, porque yo cuando salía y si salía al exterior, yo tenía que salir con permiso de mi papá obvio. y mamá, que era Claro. menor de edad. Entonces me fui para Tuluá y yo iba tan aburrida, tan aburrida. Y después a mí a Tuluá, ya van a saber por qué. Y yo iba tan aburrida que nos montamos en el avión, yo me hice en la ventanilla y mi mamá iba aquí en la mitad. Le dije yo a mi mamá, ¿y sabes qué? Tengo tanta rabia, pero mira lo que voy a hacer, mami. Voy a llegar a Tuluá y me voy a conseguir un alemán divino en Tuluá. Y me dice mi mamá, ¿alemán en Tuluá? ¿De dónde te vas a levantar? Sí, déjate ver eso. Que me voy a conseguir un novio en Tuluá y va a ser alto, mono, o sea, rubio, grandote, divino, y te vas a dar cuenta. Y así fue. El poder de la palabra. Decretado. Decretado. Y yo llegué al aeropuerto de Cali, me estaban esperando los de la Feria de Tuluá, muy queridos, caravana para Tuluá, de Cali a Tuluá, del aeropuerto a Tuluá. Llegué directo al Coliseo de Ferias de Tuluá. Me cambié, me puse botas, lo de montar, que eso he sabido, me han encantado los caballos, hice montar muy bien a caballo para abrir la cabalgata de la Feria de Tuluá, para abrir Feria de Tuluá. Entonces yo llegué, me puse botas, sombrero, chamarra y arranque al caballo y así, toda la ciudad de Tuluá. Llegamos, otra vez terminábamos en el Coliseo de Ferias. Llegué al Coliseo de Ferias, me bajé del caballo y cuando yo me bajé del caballo, mi mamá no había ido a la cabalgata, pero ya mi mamá me estaba esperando en el Coliseo de Ferias, mi mamá estaba por acá y yo me bajé y yo tenía mi sombrero grande y me dice el director de la feria, mira reina, te presento a tu edecán. Entonces yo como estaba con el sombrero, yo llegué y volteé a mirar así, pero yo no vi sino de la cintura para abajo. Y yo empecé a mirar así. Y veo semejante papacito. No. Porque es que eso era una cosa, ¿o no? Sí, no, mi papá es una belleza. De locos. Y yo, ¿qué? Yo ni lo saludé. Tan bello. Y yo, ¿qué? Y volteo y miro a mi mamá y me dice, mamá, ahí tienes tu alemán. Ay, no. Ahí tienes tu alemán. Y entonces él se quedó mirándome y yo me quedé mirando. Y éramos como, fue pucha. Así como Sí, una novela, como una cosa, o sea, de amor verdad a primera que, vista. De verdad que fue una cosa muy bonita. Entonces él se presentó, mucho gusto, Iván Cruz, y bueno, y yo también. Nos fuimos y nos tomamos. O sea, esas cosas que le pasan una vez en la vida. En la vida. Eso no le vuelve a pasar a uno. No. Ni va a volver a pasar. De pronto. No. Nunca sabe. No. Y entonces, y él me miraba y yo lo miraba y yo decía, no, ¿qué es esto? Entonces me iban a llevar de allá
de la oficina de la feria al hotel y él dijo, no, 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 ¿cómo se te ocurre? No, yo te llevo. El papá le había prestado el Renault 12. ¿El verdecito? No, No, ese era el que teníamos sí nosotros era después. otro. Es que tuvimos un Renault 12 que se llamaba Simón. Simón. Sí. Y los papás de él vivían en Tuluá. Iván estudiaba en la Universidad de Santiago de Cali, estudiaba administración de empresas. Entonces, como era fin de semana, pues él llegó y lo habían nombrado porque pues era el chacho. El chacho El del chacho pueblo, de la ciudad. de la ciudad, la familia, todo. Entonces, pues, obviamente, bueno. Y él nos llevó al hotel, ya nos organizamos, ya todo pues bien. No, perdona, hotel no lo hospedaban a uno en casas de familia. Y nos llevaron a mi mamá y a mí a la casa de una familia también de ahí de Tuluá, muy queridos. Y ahí estuvimos, él nos dejó, dijo que nos recogía ya por la noche para el baile en el Club Campestre y toda la cosa. Y llega en este smoking. No, yo le decía a mi mamá, ¿esto qué es? ¿Como de dónde salió? Mi mamá se asustó tanto, en serio, que mi mamá se preocupó tanto que llamó a mi papá. Y le dijo, mejor dicho, dijo, mande alguno para acá. Mande alguno para acá porque y le contó todo. Bueno, a los 2 días llegó mi hermano Sergio a conocer a Iván y de verdad sí, fue amor a primera vista, nos pegamos una tragada impresionante. Él se tenía que ir para Cali el domingo, que terminó feria, y se tenía que ir para Cali, ya porque tenía universidad a partir del lunes. Y entonces él se despidió del papá, la mamá fue a donde yo estaba, se despidió de mí. Teléfonos en ese, cual chat, cual internet, cual nada, eso era punta de cartas. Telegramas. Y de telegramas divinos. Y de cartas escritas. Y ay, cómo era de lindo eso. De carta que porque llegaba. uno tenía que esperar claro. a que llegara esa carta y claro. la ilusión de uno esperar esa carta y de leerla y responderla. Y llegaba esa carta y era uno esperando ese correo y con el sobre, con las cositas azul y blanco. No, eso era una belleza. Y entonces yo me quedé muy aburrida, era una fiesta de despedida en la casa donde estábamos hospedadas mi mamá y yo. Yo me quedé muy triste, muy aburrida, eran las 2 de la tarde, yo ya más tragada que media montañero, la cosa más miedosa del mundo entero. Y entonces yo estaba ahí, eran como y él se fue desde las 2 de la tarde, chao, 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 se fue. Quedamos de hablar de cartas, de todo. Se fue llorando y yo me quedé llorando. Después de 4 días, qué horror, ¿no? Y entonces, imagínese si eso fue en 4 días. Sí, y cuando eran como las 8 de la noche y yo estaba sentada ahí en la sala y esto así lleno de gente y papayera despidiéndome y de todo lo futuro. Cuando me dicen, Luz, ven un momento a la cocina que para que te damos un caldo, una cosa. Y yo era una casa muy linda en Tuluá. Entonces me fui para la cocina cuando el que me estaba sirviendo el caldo era tu papá. Se le voló a los papás. Se fue para la casa de una tía y le dijo a los papás que iba para Cali, pero no. Él se devolvió y se quedó, pero se fue pues por la noche para la casa de tus abuelos. Y él dijo que no, que él me llevaba al aeropuerto al otro día, que él no era capaz, que no. Y así comenzó, de verdad que fue una relación divina. O sea, una cosa impresionantemente divina. Me propuso matrimonio a los 6 meses. Nos casamos al año, nos casamos en Medellín al año de habernos conocido. Nos fuimos a vivir a Tuluá. Nos fuimos a vivir inicialmente a la casa de los papás porque Iván estaba terminando la universidad. Pero entonces yo tenía proyectos, ahí empieza mucho. Digamos que aquí empieza todo el tema de empezar a dejar de cumplir tus sueños por cumplir los de los otros. Sí, por cumplir de los otros y eso cómo se llama cuando uno no tiene la facilidad de decir no y le queda a uno más fácil decir que sí porque decir que no es tan sencillo, pero empieza uno a vivir la vida de la otra persona. De la otra persona. Entonces yo simplemente, bien apegada a mi papá y a mi mamá, a mi familia, dejé mi casa, dejé mi ciudad, no lo pensé 2 veces, no lo pensé. Cuando él me dijo, nos vamos a vivir a Tuluá, vamos a vivir en la casa de mis papás, porque en la casa de los papás era una casa muy linda, grandota. ¿Tú no te acuerdas de ella?
Es que yo De estaba muy pronto, chiquita, estabas o sea, yo chiquita. como hasta los 3 años, ¿no? Sí. No, no, no. Yo Y tengo era, memoria como de los 4 para acá, yo creo. y el segundo piso era todo el apartamento de Iván, que él se lo hicieron cuando estaba terminando la universidad, y nosotros nos fuimos a vivir allí, pero era dentro de la casa, pues era el segundo piso. Subía las escaleras y ahí estaba el apartamento nuestro, y ahí nos quedamos. Pero a mí sí, mi papá cuando él fue a pedir mi mano, que ya mi papá dijo, sí, listo, dio la autorización de casarnos y toda la cosa, mi papá se habló conmigo y me dijo, ¿estás segura, segura? No segura del amor por él, no segura de que te vas a llevar un hombre maravilloso, Sino el paso. no segura, nada. Todo lo que yo les voy a contar aquí, no estoy dejando a Iván mal, no, él es maravilloso. Simplemente la inmadurez de tomar decisiones que no correspondían en ese momento y no saber decir no, y no saber exponer, mira, es que yo quiero hacer esto, lo quiero hacer por esto, negociar. O mis sueños son estos. Mis sueños son ¿Quieres estos? ir de la mano conmigo y que No. los dos cumplamos los sueños, los tuyos, los míos? No. En equipo. No. Yo llegué y yo le dije a mi papá, sí, papi, estoy segura. Cuando ya me casé y toda la cosa que llegamos a Tuluá a vivir, a mí me empezaron a llegar ofertas en este tiempo la televisión sí existía, pero no habían sino 2 canales. En ese tiempo no había ni Telepacífico, ni Teleantioquia, ni Teleisla, ni Tele Santander, ninguno de esos, ni Telecari, nada. Pero sí estaban las emisoras de radio y sí estaba la prensa escrita. Y en la prensa escrita en Antioquia me quiso mucho. Y hubo 2 o 3 directores de prensa escrita en Medellín que quisieron que yo trabajara para ellos y haciendo radio. Entonces lo que yo hacía en radio salía en El Colombiano, en El Correo. En medios impresos. En medios impresos. Entonces, y era otra entrada económica porque realmente Iván no tenía entrada económica porque Iván estaba terminando su universidad y estábamos amablemente mantenidos por mis suegros. O sea, ellos eran con nosotros absolutamente divinos y Iván era una historia como muy parecida a la mía. Él era el único, él tenía. Era el último hijo, o sea, el menor, el chiquito, después de mujeres. Después de 4 mujeres y un hombre mayor. Entonces él era el chiquito. Él era absolutamente protegido, cuidado, como me protegían y me cuidaban a mí. Era así, tal cual, de su mamá y de sus hermanas. Él tenía un papá que yo admiré muchísimo y lo quiero con todo mi corazón, que era don Benjamín. Don Benjamín fue campesino que labró la tierra en Tuluá. Trabajador. Era un señor demasiado, demasiado fuerte y trabajó hasta antes de morirse. Yo creo que él trabajó como hasta los 84, 85. Era una belleza, él era divino. Y también protegió mucho a su hijo. También lo protegió mucho. Fue el único universitario de la familia, porque las otras eran mujeres y también se casaron, menos una que se casó ya grande, la mayor. También se casaron y se dedicaron a sus hogares y a su vida. Pero a Iván lo protegió mucho su mamá. Entonces nosotros no teníamos una entrada. Sí, como una entrada fija para que pudieran los dos irse a vivir solos y total. No. Quedé en embarazo de Iván Darío. ¿Cuántos años tenías ahí? Es que yo me casé de 18 años. Y cuando fui a tener a Iván Darío, yo quedé en embarazo de Iván Darío. Cuando fue a nacer Iván Darío, yo tenía 19. 19. Iba a cumplir 20. Él nació en septiembre y yo cumplía 20 en noviembre. Una bebé. Una bebé. Entonces, ¿cuál fue? Era estar yo con él todo el tiempo. Pero yo rechazaba las cosas que me llegaban, pero llegó semejante gordo tan divino. Y entonces yo, obviamente enamorada de mi niño, pero yo le dije, mira, me están llegando estas propuestas, puede ser una entrada económica, mientras que tú empiezas a trabajar. No, tú tienes que estar aquí en la casa, tú tienes que estar en el hogar, tú tienes que estar con el niño. Yo, pero mira, es que es en Medellín, yo en el mes voy 4 días. Pero también eso era lo que había visto mi papá.
en mi Claro, abuela. O sea, claro, que mi abuela, digamos que era la forma en que claro, en esa época se vivía y las herramientas que se tenían claro. para criar. Para O sea, criar. esa era la crianza en esa época. Esa era la crianza y yo sé que también, pues ella le hablaba al oído y le decía, no la vas a dejar ir, no la vas a dejar, pero era lo que había. Y entonces, ¿qué tenía yo? Eso, porque también vi una mamá que estaba todo el tiempo ahí, 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 porque esa fue mi enseñanza de mi mamá, una mamá maravillosa y estaba ahí presente. para lo que fuera. Entonces yo me empecé a sentir, yo le decía, no, es que yo me llevo a Iván Darío, están mi papá y mi mamá en Medellín, me lo van a cuidar, pero vos con quién tenés que hablar, pero vos con quién tenés que conversar, pero quiénes son esos señores, pero, o sea, se le enredó la pita en lo que se pensaba en ese momento que de pronto me podía pasar. Él pensaba que me iban a echar los perros, que se iba a dañar el Sí, matrimonio, como esa inseguridad también, pero mucha entonces en ese inseguridad. momento, o sea, tan jovencita, ya con mi hermano, que ya había nacido, viviendo en la casa de los suegros, ¿qué tenías que hacer? O sea, las labores del hogar, Claro. lavar, la historia de las medias, por favor. Bueno, entonces resulta que él, como estaba protegido por su mamá y sus hermanas, pero más por su mamá, Iván no usaba sino medias blancas, blancas. Él, desde que yo lo conocí, medias blancas, nunca se había puesto un blue jean en su vida. Él era de pantalón con prense aquí plisado, las camisas eran, camisetas no, camisas. Pero usaba camisilla blanca por dentro, Camisita, todavía. todavía camisilla blanca, esas de esqueleto, Y pañuelo. y pañuelo. Y el Y pañuelito que se todavía dobla, usa todavía. el pañuelo. El pañuelo ahí en su pantalón. Y de media blanca, pero yo decía, pero ¿por qué zapato negro, pantalón negro, media blanca? A mí como que eso no me cuadraba, pero era lo que a él le gustaba. Y bueno, yo empecé a querer ser la mujer perfecta, ama de casa perfecta, esposa perfecta y mamá perfecta, pero perfecta. O sea, no, nada me podía quedar grande, ni nada podía quedar mal, porque yo no quería volverme a sentir tan mal como me sentí con las medias, que me las devolvieron. Ok. Y entonces era que usted está haciendo las cosas mal, siendo ella amorosísima y Mi adorada abuelita por parte de por papá. parte de papá, pero era así, Ujú. eso era lo que había. No Así había los educaron a ellos, así los educaron exacto, ustedes, sin herramientas. Bueno, exactamente. y en ese momento además no existía esa posibilidad de ir a una psicóloga, No, no existía la no, posibilidad de hacer terapia de pareja no, y no existía la posibilidad de levantar la mano y decir, tengo una depresión, ayúdenme. No, ayúdenme, me está pasando esto, o alguien con quien hablar. no había. No había, porque yo no, o sea, yo confiaba plenamente en mi mamá, pero mi mamá vivía lejos, se iba a mortificar. Mm. Y mi papá, pues es papá. Ujú, Y mis hermanos, pues, ujú. ¿qué pasa aquí? Entonces yo decidí callarme la boca y ahí empecé yo a construir un mundo de mentiras en mi Ujú, vida. Lo construí, entonces yo empecé, pues ya nos fuimos a vivir aparte, o ujú, sea, ya eso transcurrieron unos años y lo mismo, o ujú. sea, yo llevaba, traía, ponía, quitaba, hacía, perfecto, todo lindo, todo limpio, O sea, todo, llevabas a mi hermano al jardín, me llevabas a mí al jardín, llevabas a llevaban, mi papá al trabajo, los después recogían recogías a mi hermano en el jardín, me recogía en recogías el a mí, trabajo, recogías a mi el papá en el almuerzo perfecto, todo. pero yo tenía que estar perfecta, perfectamente como un postre a la hora del almuerzo, bien divina, bien hermosa, y así me estuviera muriendo y qué belleza, y él se sentaba a almorzar y todos a almorzar con él porque es que eso era lo que había, eso era Ujú, lo que teníamos que hacer. ujú. No se podía comer un domingo algo que él no quisiera, sino que el arroz chino el domingo lo comía Así todo era el una mundo, caja de arroz chino así así de de grande y todo grande el mundo que lo ahí comía. comían 20 personas. Gústele o no le guste, eso había que comer. Bueno, gracias a Dios había comida y había Sí, mucho, no, tú lo había mucho, tuvimos todo, todo, no faltó nunca nada. nada. Bueno, entonces ya nos fuimos a vivir aparte y yo ya empecé con una situación emocional con rabia. A mí ya me dio rabia y yo ya quería hacer lo que no había hecho nunca en mi vida y era hacerle a él embarradas, Como llamar la atención. llamar la atención, porque si yo estaba bonita, normal. Si yo estaba fea, normal. Si yo estaba con mascarilla verde acostada, normal. Lo importante es que él estuviera bien, estuviera cómodo, estuviera listo, estuviera todo para él. Lo que venía de ahí en adelante, nada. Él nunca los acompañó a ustedes
a ninguna parte, él nunca llevó a Iván Darío a un partido de fútbol, a nada, al del América sí. Él nunca te acompañó a ti, a tu patín. No, es que yo no tengo recuerdo, yo tengo que aceptar que yo no tengo recuerdos o tengo muy poquitos recuerdos de mi papá. Vuelvo y digo, mi papá es un hombre maravilloso, es un buen hombre, correcto, honesto, bondadoso, em, organizado, Muy organizado. presente como papá, o sea, como imagen de Sí. hombre. Nunca llegó tarde a la casa, nunca lo vi borracho, Nunca. nunca le gritó a mi mamá, nunca Nunca. le faltó el respeto a mi mamá, Jamás. nunca nos faltó el respeto a nosotros. Cuando tenía que ser fuerte, era fuerte, pero un buen ser humano. De verdad, es que mi papá es un muy buen ser humano, sensible, Sí. súper sensible. Creo que nosotros salimos tan Muy sensibles llorón. por él, muy llorón, muy sensible. Pero sí, yo no tengo un recuerdo de mi papá sentado conmigo haciendo No. tareas o en el parque conmigo, No. acompañándome, y siento que es que ellos tampoco No lo recibieron tuvieron. ese tipo de presencia. Entonces No. ellos daban pues lo que recibían en ese momento. Y nunca un pañal, nunca un cambio de un pañal. Yo me acuerdo que yo cogía, por ejemplo, cuando tú estabas pequeña, ve, tenémela aquí un momentico porque voy a ir a hacer algo a la cocina. Él estaba acostado, yo te ponía almohadas hasta por aquí porque la niña era un poco inquieta, almohadas hasta por acá al lado del papá. Él estaba oyendo su partido de fútbol y cuando de pronto tú, mija, la niña tal cosa, mija, el niño tal cosa, mija, esto y lo otro. O sea, demasiado presente como proveedor y como imagen paterna, único, único. Pero como compañero de sus hijos, no. Ni tuyo. Ni mío, porque sí, nosotros sí salíamos de vez en cuando a rumbear, pero era con las mismas personas que hablaban sus mismas cosas, conversaban del mismo negocio, hablaban del mismo trabajo, y yo estaba sentada ahí escuchando los chismes, que el otro le hizo tal cosa, que el otro le hizo tal otra. Yo no tenía ni de qué hablar. Bueno, pero entonces ahí empiezas a llamar la atención. ¿Y qué empiezas a hacer para Entonces, llamar la atención? como yo no tenía Una entrada de plata. no la tenía. Yo no podía estar todos los días, papi, papá, mami, tal cosa. Yo le contaba a mi papá y a mi mamá. Y mi papá era tan lindo conmigo, y además porque yo les conté que yo venía de un papá demasiado amplio, pero pasado ya hasta que se quebró. Entonces ya era el otro extremo, ¿sí me entiendes? Entonces yo dije, bueno, entonces esa cuenta yo firmo ahí. Entonces yo empecé a sacar plata de la cuenta, me empecé a endeudar con ropa, una señora que traía ropa de Estados Unidos divina. Entonces yo me vestía divino, yo me iba a las peluquerías más costosas de Cali y pagaba en ese tiempo cantidades de plata. Entonces yo era como un bizcochito a toda hora, y a él le encantaba que yo estuviera bonita, pero nunca preguntaba ¿con qué plata? ¿de dónde sacaste ese vestido? ¿De dónde sacaste? No, relajado. Él no preguntaba eso. Y a él tampoco le interesaba mucho el tema material, porque él tampoco, yo era la que le compraba la ropa. Vete, hay que comprarte unas 2 o 3 camisas. Sí, entonces él me dijo, andás acá y comprame 2 camisas. Él era como ahorrar y guardar y sí, guardar y ahorrar. Él era para guardar para que el colegio de ellos, que la universidad de ellos, que había que ahorrar para pagar el impuesto del carro del año que viene y del siguiente. Él ahorraba 2 impuestos 2 años. Él ahorraba seguros del carro 2 años. Sí, era muy organizado eso, sí, con su Era plata. una cosa impresionante. Entonces, usted le decía, papi, vamos al cine. No, estoy pelado, yo te acuerdas, estoy pelado. No, yo no tengo plata, pero sí iba yo con ellos, pero él no. Era el desacomodarse él de su rutina, porque era una persona muy rutinaria. Él tenía su rutina y de ahí él no se podía desenfocar porque se descontrolaba. Él estaba acostumbrado a una rutina de vida y él no se podía desenfocar. Él tenía que almorzar 12 del día y 6 de la tarde. Ni 6 menos 1 ni más 1, no. A esa hora en punto. Y todos teníamos que comer a esa hora, hasta aquí de comer, pero había que comer ahí. Empiezas a enredarte con todos estos temas de la plata y a sacar esa plata. Sí. ¿Cuándo se da cuenta él de la plata? Entonces yo empecé a sacar y a pagar cosas, y tapaba un hueco aquí y con lo que destapaba ahí. Entonces, que ya había tapado, entonces abría otro. Entonces a mí se me hizo, ¿ve? Y compraba cosas para la casa, muebles, planta, y él ni cuenta se daba. Un día se presentó una necesidad
que él tenía que pagar una plata urgente. Creo que fue un choque que tuvo en el carro y el seguro no le cubría esa parte o no sé qué, y él se fue para allá. Y la plata no No había. estaba. No, pues eso fue, Sí, yo me acuerdo que eso eso fue. fue horrible, eso fue impresionante. Entonces él se desesperó horrible, nos dijimos cosas muy feas, fuimos muy ofensivos, no con palabras, ni con actos, ni con hechos, sino que nunca nos imaginamos que siendo un matrimonio tan bonito nos íbamos a ofender de esa manera y, y fue horrible, la verdad fue horrible. Entonces Carolina se descontroló. Yo creo que ahí en ese momento fue que Caro empezó a formar ese cuero duro de ella, ese callo que ella empezó a entender, pues pucha, aquí vamos a tener que intervenir nosotros porque la situación se está complicando y ella que tendría 12 años, 10, 12 años, Sí, por ahí. por ahí 12 años, y empezó a No sé. mandarnos cartas, a los dos nos dejaba cartas encima del televisor, unas cartas muy lindas y muy emotivas en que nos decía, no se vayan a separar, no dañen el hogar, la plata se consigue, la plata no lo es todo en la vida, hay equivocaciones. Era una persona que nos da unas lecciones de vida muy maduras, pero nosotros estamos más inmaduros que ella. Ella era más madura que nosotros. Nosotros no éramos maduros, nosotros éramos unos culicagaos eh, que teníamos dos hijos demasiado. Iván Darío con una sensibilidad. Mm. Iván Darío es un niño absolutamente sensible, emotivo, amoroso, el caballero. Él quería el hogar perfecto, la mamá perfecta, el papá perfecto, la hermana perfecta, que nada se saliera de su sitio, todo tenía que ser perfecto. En cambio, Carolina era más ¿cómo se dice? Objetivo. Carolina, ella era muy observadora y muy objetiva en todas las cosas que pasaban. De pronto, ella como mujer me podía entender a mí en muchas cosas, pero también el amor a su papá y a lo que de pronto se estaba desbaratando también la Mm. afectaba. Entonces ella empezó a formar una costra muy fuerte y lo que más lamento yo es que de pronto ni él ni yo nos estábamos dando cuenta del daño que estábamos haciendo, los estábamos convirtiendo a ellos, sobre todo a ella, en los papás de nosotros. Y eso fue un daño muy grande que comenzamos a hacer. Ya luego nos separamos con mucha tristeza porque nos dio mucho dolor a los dos. Llegó el reinado de Carolina, ya estábamos separados. Llegó el reinado de Carolina y Caro, nos decidimos darnos otra oportunidad. Segundas partes que no se deben hacer cuando las cosas fueron tan dolorosas y cuando pasaron tantas cosas. No estoy de acuerdo. O sea, pero lo intentamos y está bien. No se pudo, pero lo intentamos. Hubiera sido peor que hubiéramos pensado y si lo hubiéramos intentado y si no lo hicimos, pero no. Estuvimos bien unos 3, 4 meses nomás, pero era muy, muy difícil porque ya él entró con... Y antes, ¿cómo era el tema de los gastos? Lo del colegio. Bueno, no, pero entonces ahí ¿qué pasa? Cuando nos separamos, él era, como les dijimos, es muy proveedor, entonces, pero él no me daba la plata a mí. Él tenía razón, él Porque tenía no confiaba. desconfianza de mí. Que pensaba él, no, pues si yo le doy la plata al mercado se va a ir a comprar un vestido y un par de zapatos, y tenía toda la razón. Entonces él mercaba y era muy, muy proveedor en ese tema. Me pagaba la empleada, vivíamos en una casa muy grande, pagaba la Universidad de Iván Darío, pero el colegio, como yo era profesora de música en el colegio donde Carolina estudiaba, no me cobraban la pensión. Y ahí creo que fue una de las cosas más fuertes que vivimos durante esa separación. Ya nos habíamos vuelto a separar, eso fue antes del reinado. Entonces, Carolina necesitaba útiles y empezando año, agosto, necesitaba útiles y uniformes, no pensión. Entonces pasamos al frente a donde unos vecinos y bueno, nos sentamos a conversar y yo le dije, ve, voy a llamar a tu papá. Y yo llamé a Iván y puse altavoz porque estábamos ahí todos conversando. Y hola, le dije, hola, ¿cómo estás? Y me dijo, ¿qué más? Y yo, bien, mira, es que me llegó la lista de libros de Carolina y Caro ya estaba terminando y uniformes. ¿Cómo así? Es que eso hay que comprarle. Y yo, entonces, ¿con qué estudia? Y yo, pero antes es que no paga pensión. Entonces dijo, no, yo no tengo plata. No, hagamos una cosa, conseguite un mozo y que el mozo te compre eso.
Yo apenas la miré a ella y ella se quedó impoluta, tranquila. Yo lo único que hice, yo, ¿sabes qué? No te preocupes que Carolina te acaba de escuchar. Dijo, ¿cómo así? Entonces yo le colgué el teléfono. Ella se quedó ahí tranquila, me dijo, mami, tranquila que eso se soluciona, no te preocupes. Yo me fui para mi casa a llorar porque yo me sentía lo más infeliz de la vida. Iván Darío, mi hijo, me dijo, mami, voy a llamar a mi papá, yo no acepto esa. No, no lo llames, déjalo que las cosas se pasen. Y yo no sé, mi Dios que es tan grande en la vida, en ese momento sonó el teléfono y era mi papá. Y claro, como estaba llorando, me dijo, ¿qué te pasó? Y yo le conté, y me dijo, pero no le conté lo que él dijo. Porque si algo sí tuve yo en la vida es que yo no quería que nadie tuviera un mal concepto de él, porque él fue un hombre muy bueno. Nos equivocamos los dos mucho. Entonces yo no le conté eso y mi papá me dije yo que necesitaba, que no tenía plata y me dijo, mija, deme el número de la cuenta y cuando eso era el banco de la abejita, deme el número de la cuenta y ya te mando cuántos necesitas. Y yo, papi, son como 200. Dale, mija, tranquila, ya te los mando, no te preocupes, ya. Y en esa sentó Carolina, le conté, me dijo, viste, mami, se solucionó. No, tranquila, mami, que las cosas van a cambiar y van a cambiar muy grande, algo así. Ella estaba decretando su vida de una manera impresionante y a las 6 de la tarde él llegó en el carro, muy ejecutivo, muy corbatado, sin el saco. Le pitó, Carolina salió, se bajó del carro, la saludó y se sentó con los pies hacia afuera y la puerta del carro abierta y nosotros, Iván Darío y yo, por debajo de una cortina mirando a ver qué era lo que Una íbamos a ver. ventana que daba Una a la calle. ventana que daba a la calle y oímos cuando ella le dijo, mija, excúsame que me exasperé un poquito, no, disculpa, esa no era la manera, yo aquí te traigo el cheque para que tú, un cheque de 80.000 pesos, 80.000 pesos. para que tú compres tus cosas, lo que necesites me dices. Y Carolina le recibió el cheque, le dije, ay papi, tan lindo, pero papi, venga, vamos a hacer una cosa. Y empezó a romper el cheque. Tranquilo, no te estreses. Yo no necesito esto ya lo solucionamos. Mi abuelo nos ayudó. Entonces, papi, así chiquitico, se lo entregó y él se lo recibió. No te preocupes, que yo en ese momento no te necesito, pero tú vas a necesitar más de mí que yo de ti. Y ahí voy a estar para ti. Él, chao papi, que te vaya bien. Le di un pico, te saliste, te fuiste, te entraste. Este hombre se subió al carro y yo lo vi cuando puso las manos sobre la rueda del carro y se puso a llorar, cerró la puerta y arrancó. Al otro día me llamó y se disculpó conmigo, que lo perdonara, que lo disculpara, se había exasperado, Entonces yo siempre pensé, eran tan fácil solucionar las cosas con disculpas, yo ya me había disculpado muchas veces. Éramos muy maduros para manejar esa situación. Yo no tenía ni un peso, la plata del colegio, como les digo, la plata entraba a la cuenta de él, a mí no me llegaba plata, a mí no me entraba nada, o sea, entonces... Y el problema tuyo, el problema de mi mamá era que no hablaba. No, No yo nos todo me lo decía trago. nada porque ahí yo ya estaba trabajando, yo ya estaba ganándome una platica por Sí. desfiles, a mí me pagaban 50.000 Sí. pesos, 80.000 pesos, yo también era muy organizada. Eso sí se lo heredó a su papá. Entonces yo Muy ahorraba. organizada, demasiado Y organizada. me acuerdo, nunca se me va a olvidar que yo estaba ahorrando para mi primer viaje a Estados ¿A Unidos. Estados Unidos? Nunca se me va a olvidar. Y entonces yo le dije, mami, hay algo que pagar, no, tranquila, No, ella para no dañarme la jamás. ilusión del viaje. Me acuerdo que yo tenía ahorrado en esa época como unos 800.000 pesos. Sí. Me acuerdo. Y me acuerdo que llegué a la casa por la noche Y no había luz. y todas las casas estaban prendidas, menos la casa de nosotros. Qué horror, Dios mío. O sea, la casa a oscuras. Y yo no entendía nada. O sea, yo llegué y yo, mami, ¿qué pasó? Y pues ya le tocó decirme, debías como 3 meses ¿De luz? de luz. Porque él por los problemas y las peleas, él decidió que nunca más me iba a volver a pagar los servicios. Entonces ahí fue cuando la plata del colegio me entraba ya a mí, pero era que yo en el colegio me ganaba 400.000 pesos. Y entonces era mercado.
servicios, todo. Vivíamos en casa propia, gracias a Dios. Y Carolina, con el dolor en el alma, esa tristeza tan grande, y le tocó sacar y pagar lo que se debía. Eso fue demasiado, demasiado horrible. Entonces, ahí comencé yo ahí me empecé a llenar yo de más rabia. Era una rabia, pero yo no era rabia con él, porque es que realmente la rabia, la culpa no la tenía él, No. la culpa la tenía yo, por permisiva, por permitir que todo me estuviera pasando eso. Y me empecé a llenar de tanta rabia, que yo empecé a hacer más cosas. Entonces, iba y le prestaba a una amiga, iba y le prestaba allá, entonces yo pagaba las cosas de la casa. Es que no me alcanzaba, es que no tenía cómo. ¿Vendiste las joyas? Empecé a vendí todas las joyas, porque joyas lindas sí tuve. Joyas demasiado costosas, divinas, porque eso sí procuró él que yo tuviera unas joyas espectaculares. Las vendí, con eso nos pudimos mantener un buen tiempo. Eso se acabó. Entonces yo tenía que volver a prestar allí, volver a prestar allá. Entonces ya Carolina, que empezó a ganar más platica, entonces él se daba cuenta de que yo tenía otro trancón allá que pagar. Entonces ya no era una agresividad verbal, porque nunca hubo palabras feas, No. sino ofensas. Entonces ya empezó esta trayectoria que le tocó a Carolina de afrontar y afrontar, porque Iván Darío en la universidad solamente trabajaba en temporadas, pero ya le empezó a trabajar los fines de semana en un centro comercial con una empresa de ropa, para él también poder ayudar, porque es en que vacaciones. en vacaciones, porque él también se sentía inútil porque no podía aportar absolutamente nada. Y ahí sacaron del trabajo a mi papá. Bueno, a él lo sacaron del trabajo y empezó Cristo a padecer aquí. Esta muchachita empezó a proveer para pagar y para pagar y para pagar. Y yo creo que uno como papá no debe, lo digo por él, porque yo creo que si él pudiera en este momento, su cabecita, poderse disculpar con ella, lo haría. Yo lo tengo claro, porque él es un hombre muy noble, muy bueno. Y yo ya le he ofrecido a ella todas las disculpas del mundo, porque no es justo que uno como papá, se aproveche de una situación para que los hijos tengan que proveer y pagar, pudiendo uno como adulto solucionar el problema. Él se aprovechó y yo me aproveché. Es que las cosas son así. Y Iván Darío en la mitad sin saber cómo solucionar, sin saber cómo ayudar. El caso es que, gracias a Dios, llegó el reinado, llegaron otras oportunidades, nos dimos otra oportunidad él y yo, pero como les conté anteriormente, eso no funcionó, y él cuando tratamos de darnos la segunda oportunidad, él me dijo un día que para que nos quedáramos en la casa los dos, yo tenía que dejar de trabajar, nunca más en la vida, porque yo antes de trabajar en los colegios, yo había trabajado con una empresa de cosméticos y eso no me daba nada. Pero como yo tenía que pedir y pedir, entonces yo tenía que sacar plata para pagar los pedidos y resulté con un montón de productos en mi casa sin vender. O sea, era una cosa, Un enredo era tras un el otro. enredo horroroso. No se podía desenredar. Entonces nos separamos otra vez, nos fuimos, se vendió la casa y ahí fue cuando ya nos fuimos a vivir a un apartamento de la plata de la casa. No quedó nada. Nada, porque además él decía que, pues, que eso, que lo que nos correspondía a nosotros o lo que le correspondía a mi mamá por la casa, pues que mi mamá ya se lo había gastado en Sí, las deudas, en la plata que había sí, sacado y las joyas que había vendido, en la plata que le había sacado a él. Entonces, pues terminamos no teniendo nada. no teniendo nada
Pero no, ya Carolina estaba trabajando, pues ya Iván Darío también estaba trabajando. Ah, él lo sacan del trabajo. Sí, Se claro. queda sin trabajo. Y esta criatura, aparte de todo lo que estaba pagando, comenzó a pagarle su cotización para que no perdiera su pensión del Seguro Social, ni pues de las entidades de pensiones. Ujú. Yo creo que él en esos momentos ya estaba comenzando a... Pues yo pienso que a mi papá Sí, se le aceleró un poquito más el Alzheimer, pues porque ahora tiene su Alzheimer, pero digamos que afortunadamente tiene una buena salud, se vale por él solo. Pero claro, como dejó de trabajar tan joven, en los 50 años, no volvió a hacer nada, no volvió no, a leer, no volvió a estar activo. Y todo ese tema de la neuroplasticidad sí es muy importante para que el cerebro siga trabajando y para evitar este tipo de enfermedades o de condiciones. Y yo creo que eso lo llevó también a entrar como en una depresión, en una tristeza sí, de estar tan joven y no sentirse activo, no sentirse útil. Y eso lo llevó a que le fuera cogiendo pereza a a todo. trabajar, no volvió a manejar No volvió a tampoco. manejar. Y bueno, y se fue quedando ahí como en sus días sin hacer nada, pues afortunadamente desde hace ya algunos años vive de su Vive de pensión, su pensión, sí. pero sí, eso yo creo que también hizo que todo evolucionara un poco más. Ahí el tema es que cuando ya estábamos viviendo aparte, antes de venirnos a vivir a Bogotá, ya él estaba organizado con su actual Con su esposa, actual no se esposa. habían casado, pero está. Y pues yo también decidí pues como darme oportunidades. Y ahí es donde empieza una historia de personajes que, como El les digo, letrerito, a ver. el letrerito, venga, que nosotras las mujeres, hay algunas, no todas, pero las que lo tienen me van a entender. Salimos a la calle con un letrero así, Ujú. que ¿Qué dice, dice? se reciben necesitados, los que están sin plata, los amargados, los narcisistas, los psicópatas. Eso dice el letrerito, y yo lo sacaba a la calle. No me daba cuenta que lo tenía, pero la gente lo leía, y los que se me acercaban lo leían. Y entonces también me pasaba una cosa maravillosa, cuando se me acercaba a alguien a que invitarme a comer o algo, entonces lo que yo escuchaba era, ve en el restaurante un tipo queridísimo, adorado, y yo, ay, qué chévere, este tipo está como chévere, como querido. Hola, fulanito, con el amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ya ella era un personaje nacional, ya era virreina, ya estaba comenzando a A presentar con presentar. Jorge Barón Ajá. Televisión, o sea, ya la conocía todo el mundo, en Cali, ¿quién no conocía a Carolina? Hola, ¿cómo te va? Sí, no, no, no. Aquí con la mamá de Carolina Cruz. No, 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 sí. No, es que no se sabe quién está más buena, si la mamá o la hija. No, hasta ahí me llegaba la dicha. Hasta- Pues esta historia queda en continuará, porque si no esto se vuelve muy largo, entonces cuando pensábamos que mi mamá ya había pasado esa página, que ya había superado todos esos temas que seguramente por experiencia con lo que vivió con mi papá, pues ya había aprendido, no, esto, aunque no lo crean, empeoró. Pero nos vemos el próximo capítulo.